más adelante, Christy Mueller, Una vida mejor. Pero ahora, nuestra amiga, la doctora, iba a decir Wanda Vázquez. Es que, perdón. ¿Qué va a hacer, muchacho? Hablando del perdón en el tema anterior, Angie ya te perdonó. Perdóname. No me hagas eso. No sé por qué la doctora Wanda Vázquez. Wow. Pido disculpas. No, a la doctora no le molesta, a la doctora. Por la música, boom. Wow. Vamos a dejarlo ahí. Está tratando de recuperar la doctora aquí. Este segmento se llama Consejo al Corazón. Vas a recibir uno esta mañana. Angie, bendiciones, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, señor. Wow, me calenté. No, tú sirves para programas cómicos porque me has hecho reír un montón. Bueno, vamos a seguir trabajando con el reto de regresar a la escuela online. Ajá. Y quiero trabajar un tema que es el asunto, el fenómeno de la atención. Y cómo nosotros podemos mejorar esa capacidad de atención de nuestros chicos y adolescentes en este momento en donde tienen que competir con tantos estímulos estando en la casa para que puedan sacarle mejor provecho a este semestre académico, que si bien pues nos han dicho que esto es como que el primer mes o mes y medio para luego entonces ir regresando a las escuelas, aquí luce que por las estadísticas de contagio aquí yo tengo la impresión de que el semestre se va a ir completo. Yo creo que se dijo ayer algo así. Sí, exacto. Sí. Este semestre se va a ir completo online. Ahora, cuando hablamos de la atención, ese fenómeno neurológico, psicológico, de cómo nosotros atendemos. La atención tiene tres variantes. Uno es lo que llamamos la atención selectiva. Esa es la capacidad de yo escoger atender un estímulo sobre otro. De momento tengo dos estímulos y yo escojo atender uno y desatender el otro. Por ejemplo, en la atención selectiva, nosotros vamos a atender aquel estímulo que nos parezca más interesante. Si usted tiene un niño sentado en la mesa del comedor, frente a un libro de matemáticas, y prende el televisor, algún miembro de la familia prende el televisor con los muñequitos, o para jugar PlayStation, pues ese niño va a seleccionar atender al televisor y no atender al libro de matemática, ¿ok? Así que en el fenómeno de la atención selectiva, nosotros siempre vamos a estar seleccionando atender aquel estímulo que más nos llama la atención, que más nos interesa, ¿no? Tenemos también el fenómeno de la atención sostenida. La atención sostenida es cuánto tiempo yo le pego la atención a un estímulo en particular. Ahí entonces nosotros, por ejemplo, tenemos padres que dicen, este muchacho yo lo siento a estudiar y no atiende 5 minutos, pero que yo no le pongo una película que puede estar 2 horas ahí pegado, que no le prenda los juegos de video, que puede estar 8 horas en los juegos de video. Sí, eso es la capacidad de sostener la atención en un estímulo. Y la tercera modalidad de la atención es la atención dividida. Ahí es donde nosotros podemos atender más de un estímulo a la vez. Obviamente, cuando atendemos más de un estímulo a la vez, estamos dividiendo nuestra capacidad de atención y entonces no estamos dándole tanta atención a cada uno de los estímulos, estamos dándole una parte de la atención a cada uno de los estímulos. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos hacer para mejorar la atención en nuestros niños? Porque la atención es clave para nosotros poder registrar la información, para nosotros poder recordar la información de mejor manera. Hay personas que piensan que tienen problemas de memoria y realmente de lo que tienen problemas es de atención. Si tú no atiendes de una manera efectiva, pues no vas a estar registrando en tu cerebro, no vas a estar registrando en tu memoria la información de una manera tan sólida como si tú le prestas más atención. Así que
Les voy a dar algunas recomendaciones. La primera recomendación, y a usted le puede parecer que esto no tiene nada que ver con estudiar, pero la primera recomendación es hacer ejercicio. Ajá. Así que nosotros vemos esto mucho, por ejemplo, en las maestras preescolares y kinder, pre-kinder. Hacen mucho algún ejercicio físico corto durante el periodo escolar. Y entonces de momento estos nenes empiezan a enseñarles, qué sé yo, a contar o a enseñarles las letras y los tienen ahí media hora y de momento la maestra les dice, ok, ahora vamos a pararnos y vamos a tratar de tocar el cielo y vamos a estirarnos y no sé qué. Y entonces los tienen de momento 5 minutitos, 10 minutitos haciendo algún ejercicio, los ponen a correr un poquito en el salón y vuelven y los sientan. Eso funciona. Sí, eso es bien importante. Es bien importante que usted, especialmente con los más pequeñitos, no pretenda sentar a estos niños 10 horas, 4 horas de corrido, a que estos niños atiendan un estímulo que habitualmente puede ser un poco más aburrido que la mayoría de los estímulos que compiten con ellos entonces en la casa, ¿ok? La investigación nos dice que a mayor actividad física, menor deterioro cognitivo. ¿Okay? O sea, ese proceso natural de deteriorar nuestras funciones cognitivas se decelera cuando hacemos ejercicio. El ejercicio mejora la consolidación de lo aprendido y además aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, que aumenta la capacidad de concentración. O sea, nosotros necesitamos que a nuestro cerebro llegue sangre para transportar oxígeno para que en nuestro cerebro se den unas funciones de manera adecuada. Así que usted tiene que poner en la rutina diaria de los niños y los adolescentes, para mejorar la atención, tiene que poner un periodo de hacer ejercicio. Ok. ¿Ok? Lo segundo, hay que eliminar los distractores. De eso hablamos un poco la semana pasada. Tiene que eliminar aquellos distractores que puedan competir. ¿Por qué? Porque la atención es selectiva. Yo voy a atender aquellas cosas que me interesen más. O porque la atención dividida, entonces voy a estar atendiendo con un ojo el libro y con el otro ojo el televisor o las cositas que puedan estar pasando alrededor, ¿ok? Así que hay que eliminar los distractores. Una buena manera de eliminar distractores es acomodar la mesa donde los chicos van a estudiar, acomódela de tal manera que ellos queden de frente a una pared. Que queden de frente a una pared, que tenga 2 opciones, o miras la pared o miras el libro. Tipo gringola, para el Sí, caballo. sí. Dale, ahí. Exacto, es exactamente el mismo concepto. Y la pared puede tener pegadas materiales escolares. En la pared entonces uno puede poner algunas cartulinas, algunos materiales escolares, pero el asunto es mantenerlos libres de tantos distractores. ¿Ok? Porque si usted se lo lleva a estudiar frente a una ventana que da hacia afuera y entonces ve todo el que pasa por ahí, el que camina por la calle, pues va a estar todo el tiempo distrayéndose, ¿ok? Lo tercero, ponga descansos periódicos. Ponga momentos para descansar. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos pueden pegarle por mucho rato a un proceso de aprendizaje si no tienen espacios para descansar. Mientras más pequeños son, esos espacios necesitan ser más corriditos. ¿Okay? Un adulto en un espacio de 4 horas de trabajo de corrido puede tomar 15 o 20 minutos de descanso y eso está bien, pero un niño no. Un niño necesita que de cada hora uno les separe 5 o 10 minutos para que puedan descansar. ¿Okay? Lo otro, cambien de tarea para evitar el aburrimiento. Y ya he escuchado a algunos padres que me han preguntado, ¿cómo hago? ¿Cómo organizo las tareas de los chicos? De momento, los maestros te mandan todo este montón de trabajo de todas las clases. Y este papá dice, pues mira, vamos a hacer algo. El lunes vamos a estudiar de matemáticas. El martes vamos a estudiar de español. El miércoles vamos a estudiar de inglés. Mira, ¿sabes qué? Lo vas a matar de aburrimiento. Busca maneras de que dentro del periodo de estudio pueda ir cambiando de tareas.
mira, vamos a tener 1 hora para estudiar de matemática. Luego cogemos un descansito, 5 o 10 minutos, y luego vamos a tener 1 hora y vamos a estudiar de español. ¿Ok? Porque si no cambiamos de tareas, va a aumentar el sentido de aburrimiento y va a eliminar la atención que tiene sobre el estudio. Porque hay trabajos y tareas que son realmente aburridas. Sí. Esa es una realidad. De hecho, explore con sus niños cuáles son las tareas, las clases que más le gustan y cuáles son las que más le disgustan. Empiece temprano por la mañana con las que más le disgustan. Y digo, yo no sé cómo cambia esto con la dinámica online, pero también, sin echarle los 20 a los maestros, pero bueno, como quiera, lo voy a hacer. Hay maestros que tienen una habilidad para, ¿verdad? Para captar la atención. Sí, y hay exacto. otros que no. Y pues, Sí. si la materia de por sí no es muy Sí. llamativa que digamos, y el maestro está... Sí, pero entonces ahora buena parte de esa capacidad para captarle la atención a los chicos no recae sobre los maestros. Ahora recae sobre los padres o sobre los tíos o los abuelos o los hermanos mayores que están ahí en la casa con los chicos tratando de que ellos Digo, estudien. el maestro está pasivo. Sí, porque los maestros están entrando entonces a través de una videoconferencia y por más que el maestro invente cosas creativas a través de una videoconferencia, no va a ser tan llamativo como cuando están físicamente juntos en el salón. ¿Ok? Aquí te pregunto, esa recomendación tuya de descansitos de 5 a 10 minutos, ya que el niño está en la casa, si el papá se pone creativo y el descanso es de 20 minutos a media hora, ¿es perjudicial? O sea, esa recomendación, ¿hay un timing recomendado? Sí, porque entonces vas a estar perdiendo demasiado tiempo y lo que va a pasar es que un niño, bueno, pues para que tengan una idea, mi nieto va para kinder y el tiempo de clase diaria que le han dispuesto es de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Pues con sus descansos en el medio, su periodo de merienda, su periodo de almuerzo, pero es de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. O sea, básicamente estamos trasladando el salón de clase regular a la casa. Si yo no respeto eso, lo que va a pasar es que van a dar las 5 de la tarde y yo todavía voy a estar estudiando con los chicos. Y al paso de varias semanas vamos a sentir que pasamos el santo día solo estudiando, cuando la realidad es que estamos cogiendo unos descansos, unas pausas demasiado largas entre medio. Pero eso, o sea, en esos descansos se incluye, o sea, para un niño, descansar sería jugar. No, esos ver descansos, televisión. esos descansos son dirigidos y estructurados. Esos pequeños descansos durante el periodo de... Muchachos, si lo dejas ver televisión 5 minutos, no lo vas a poder... Lo perdiste. Sí, lo perdiste. Sí, ok. Sí. Esos 5 minutos son, vamos al baño, párense, estírense, vamos a tomar agua. El cerebro necesita estar bien hidratado. Vamos a tomar agua. Si es el periodo de merienda, vamos a merendar. Y regresamos. De eso de lo que estamos hablando. ¿Okay? Doctora, y cuando es más de un niño en la casa, supongamos son 3 niños los que están estudiando, se los digo que ya vi un caso, pues decidieron en su casa prepararle un salón a los 3 niños. O sea, en una salita le prepararon un salón con una pizarra, cartulinas, hermoso. Pero todo el tiempo estaban peleando. Depende, mami me miró mal, mami me esto, lo otro. depende de 2 cosas, básicamente. Primero, depende de las edades. Ajá. Segundo, depende de las dinámicas entre ellos. Ajá. Hay niños que pueden sentarse juntos y tal vez se llevan 2, 3 años de diferencia y pueden estar en el mismo espacio físico y pueden estudiar y se manejan muy bien. Pero hay niños que lo que van a hacer es estar peleando. Hay niños que lo que van a hacer es estar distrayendo uno al otro. ¿Ok? Así que en ese sentido yo le recomiendo a la gente, si lo que tienen es un solo espacio, un solo salón, un cuarto donde pueden ponerlos, ponga uno mirando por una pared y el otro mirando para otra pared, que no estén mirándose uno al otro. Ahora, si los chicos tienen unas diferencias de edades muy grandes, no los puedes poner en el mismo cuarto a estudiar, porque entonces tienes este chico de la escuela superior que está tratando de estudiar de algo y entonces tienes este otro chico de la escuela elemental que está tratando de estudiar de otra cosa. Y entonces el problema es que nos estamos conectando en tiempo real con videollamadas, con videoconferencias, y entonces el audio de la videoconferencia de aquel interrumpe al otro.
tenemos un reto bien grande en los Bien hogares. Algunas familias van a tener que optar Wow. por prepararle un espacio de estudio a cada uno en un lugar diferente de la casa. Wow. Sí. Y se complica cuando es un solo papá, una Cuando- sola mamá, sí. o sea, trabajando con tres Sí, niños. porque entonces esa mamá va a tener que estar yendo salón en salón. supervisando a este en este salón, supervisando a este en este salón, y vas a tener que convertir La tu cosa es casa fuerte, sí, en sí, una sí. escuela. Si Sí. surge una tormenta, ahora que estamos en proceso de huracanes, yo, papá o mamá, que quiere estar pendiente a la próxima cápsula de noticias del canal, me tengo que abstener porque estoy distrayendo a mi hijo. Punto. Eso es así. Definitivamente. Si viene un huracán, mire, chequee las noticias a través de las aplicaciones de los periódicos. En el baño. Exacto, vaya al baño, vaya mirando y pídale a Dios que la tormenta se lo lleve, porque de veras va a ser bien difícil. Esto va a ser bien Tengo una complicado. curiosidad, doctora. La cura, la solución de un joven que tiene déficit de atención es permitirle la atención dividida. No, Porque hay gente que se le hace complicado hacer una sola cosa. no. Hay ejercicios, y esto era una de las cositas que quería mencionar. Déjame caer a eso. Ya hablé de los descansos periódicos, de cambiar de tarea. Dormir bien. Bien. Hay que acostar a los chicos temprano. Hay algunos que tienen la idea de que como no voy mañana para la escuela porque es aquí, me puedo acostar a la hora que me dé la gana, me puedo acostar más tarde. No. Aquí todo el mundo tiene que asimilar la idea de que vamos para la escuela mañana y hay que entrar a tal hora. Muchas escuelas, muchos colegios ya les están comunicando con claridad a los padres: mire, vamos a pasar lista. Vamos a coger asistencia a las 8 de la mañana o a las 8:30, a las 9 de la mañana, y ahí tiene que estar presente y tiene que estar con uniforme. No es vacilón. No es vacilón, no puedes estar en pijama, esgreñado a esa hora. No puedes entrar a la videoconferencia tarde. Es a las 8 de la mañana. Por lo tanto, los niños se tienen que acostar temprano, como lo hacían cuando iban físicamente a la escuela. Niño que no descansa, niño que no va a tener buen desempeño académico. Y usted va a pasar el día peleando con él. Innecesariamente. Lo único que tiene que hacer es ponerlo a dormir temprano. Si los niños duermen temprano, los padres descansan más. Doctora, Eso suena bien. Claro, yo me imagino, y no quiero ser pesimista, pero me imagino muchos padres colapsando a nivel emocional. Sí, no, es que ya lo están. Ya lo están. Ya lo están. Es mucho bien más difícil. serio de lo que yo Sí, pensaba. O sea, sí. para papá y mamá es un Sí. reto mucho más Es alto. un del A que mí reto yo- me muy llegan grande. videos, Juan, y fotos todos los días, porque tenemos un colegio. Entonces yo me los disfruto muchísimo, porque literalmente los padres han montado un salón de clases, sus uniformes, sus bultos, su lonchera Sí. al lado, Sí. todos sus lápices, sus libretas, porque nosotros tenemos los maestros en los salones, no están desde su casa. Ok. El colegio está abierto, los maestros están en sus salones, y lo único que no está es el niño, pero recrea el Muy bien. salón donde el niño va todos los días. Muy bien. Y es súper interesante porque, de verdad, se está desarrollando muy bien, pero a la misma vez me río porque ellos están, algunos, tú sabes, esto es nuevo para ellos. Sí. Se le da su capilla, se hace su oración antes del comienzo, se hace los ejercicios, Perfecto. exactamente como usted lo está describiendo. Sí. Y ¿Se podrá lograr? Me pregunto yo si en la mayoría de los casos, y tomando en consideración que hay un montón de familias que no saben lo que es una línea de internet en la casa, No. Sí. o sea, ¿se podrá lograr realmente al final del año? Podremos decir, mira, lo pudimos hacer. La mayor parte de los estudiantes pudieron lograr su año. Mira, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que algunos padres, algunas familias van a tener más dificultad para lograrlo, pero oiga, chille, busque ayuda. Sí, grite. No deje que pase el semestre y de momento usted siente que se está volviendo loco y que sus hijos están colgados, para entonces buscar ayuda. Hable a tiempo y busque ayuda. Fernán, voy a hablar de lo que preguntaste. La otra recomendación, hay que focalizar la atención realizando una tarea a la vez. No es déjame tratar de hacer esto con esta mano y esto con esta otra. Y hay que entrenar la capacidad de atención. Yes.
Cuando nosotros trabajamos con niños que tienen problemas en el desarrollo de la atención, los ejercicios básicos para entrenar la atención, usted los compra en un librito de 3 pesos en una farmacia. Los buscapalabras, las semejanzas, las diferencias, ese tipo de cositas. De momento tienes esta página con un montón de letras y te dicen busca dónde está el número. El sudoku. El sudoku, todas esas cosas, sí. Los crucigramas, todo eso son ejercicios de atención para mejorar la atención. Por lo tanto, espacios recreativos durante el día pueden ser espacios terapéuticos a la vez. En vez de decirle al niño, ok, ahora tenemos media hora, váyanse, prendan los televisores y empiecen a jugar videojuegos. Si haces eso, lo perdiste. Porque el nivel de estimulación neurológica es tan excitante para ellos que no van a querer retornar a la tarea que les luce aburrida, ¿ok? Así que mire, agarre los juegos electrónicos, desconéctelos, enrolle los cables, métalos en una caja y póngalos en una tablilla alta. Puede ser el premio luego de haber hecho todo. Para el fin de semana. Okay. Eso iba a preguntar si una buena decisión. No para ese día. No para ese día. Cancelárselo en la semana, entonces. En la semana, no juegos electrónicos. Usted está anunciando un castigo ahora mismo por un montón de... No, estoy anunciando un castigo para algunos papás que son los que están nenes le están diciendo, sí. Uy. Mami, apaga el radio. No la escuches, mami, no la escuches. Doctora, con relación al sol, yo soy bien enfática en esto. Los niños necesitan tomar un poquito de sol. Wow. Sí. Sáquelos afuera, tempranito por la mañana o luego tarde por la tarde. Sáquelos a que haga algún poco de ejercicio, actividad física, cogiendo sol. Y por último, utilice también los recursos de la música que ayudan a mejorar la atención. Hay una diversidad de investigación que nos dice a nosotros que la música clásica, principalmente eso que se llama el efecto Mozart, ayuda a mejorar la atención. Yo sé que los chicos que están acostumbrados a la música urbana, usted le pone una sonata de Mozart y se van a querer cortar las venas, pero ellos se van a adaptar y van a recibir si viven en un condominio se van a querer tirar por el balcón. Pero mire, de verdad, el beat de la música urbana afecta negativamente el cerebro. Produce estados de ansiedad y de euforia elevados. La música clásica produce unos estados de relajación que mejoran la capacidad para atender, concentrar y conservar información en la memoria. Doctora, a los niños que estaban acostumbrados a los deportes en sus escuelas, que ya se perfilan que van a ser deportistas, niños en teatros, niños músicos, sé de algunos que están también traumados en esa parte. Sí. ¿Qué recomendación hay para...? Mira, ahí básicamente buscar la manera de seguir entrenando un poco, ¿verdad? De manera individual, entrenando en términos musicales o deportivos, y buscar algunas alternativas que puedan, por ejemplo, sustituir una cosa por otra. Los chicos que hacen deportes en equipo, pues tienen que buscar algunas alternativas deportivas más individuales, de manera temporera, ¿ok? Claro. Los chicos que hacen música, pues mira, podemos hacer música a través de alguna videoconferencia y cada uno, ¿verdad? En esas videoconferencias sacar su instrumento y practicar un poco. Así que tenemos que buscar algunas adaptaciones. Yo sigo insistiendo, esto no va a ser para siempre. Nosotros vamos a retornar a nuestra normalidad, porque así son los seres humanos. Nosotros vamos a rescatar nuestros espacios de manera que volvamos a sentirnos cómodos con la manera como estamos viviendo. Doctora Angie González, extraordinario tema, importantísimo, relevante, el tema del momento. ¿Dónde la gente lo consigue? Pues mira, estamos en Bayamón para servicios psicológicos. Usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908. 613-5908 y estamos los domingos a las 10 de la mañana presencial en la iglesia Catacumba 2 en la avenida Los Millones.
Bueno, Lo es. y hablando de Excelente. presencial, vamos a estar hablando en breve acerca de Dante Gebel, a ver qué tal, ¿verdad? Se expresó. Él hizo una respuesta. Nosotros el viernes pasado hablamos de lo Sí. que hizo John MacArthur Ajá. y él hizo un escrito. Precisamente otra gente le estaba cuestionando por qué no tomas acción como este. Él hizo un post en su página de Facebook. Lo queremos compartir con los oyentes esta mañanita. Eso es lo próximo en Ruta Nueva Vida 97.7. Yes.